Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. Y bienvenidos a esta sección de Génesis Inmigración Celestial, trayéndole a usted el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es más filosa, cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa el tuétano de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo lo trata la vida en este día? Recuérdese, el tiempo no se detuvo, la gente no paró de ir a trabajar porque usted está triste, la gente no se detuvo de andar en sus quehaceres porque usted se divorció. Las personas no se detuvieron porque falleció un familiar suyo. La vida continúa. Pero la palabra de Dios dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaren, con todo eso Jehová nos recogerá. Y recuérdese que hubo otra persona que estuvo solo ante un juicio en contra de él, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. También estuvo solo colgando en aquella cruz del Calvario. Y si eso le pasó a él, imagínese que no le puede pasar a usted y a mí. Así es que con esas cucharaditas de vitaminas espirituales llegamos acá hasta su hogar, trayéndole la palabra de Dios, recordándole que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y este mensaje es para usted que anda, como dice la palabra de Dios, como el ciervo bramando por las corrientes de las aguas. Para usted que estaba deseando escuchar la palabra de Dios porque tenía comezón de oír, usted quería aprender más, para usted es este mensaje. La palabra que Dios da no va a regresar a él vacía, mas va a traer fruto en abundancia. Y precisamente hemos empezado este programa con ese hermoso himno: en Sión yo he fundado, he establecido la piedra que despreciaron los hombres. Y precisamente el día de hoy, tal vez usted fue despreciado en su trabajo, y tal vez no fue despreciado en su trabajo, pero tal vez fue despreciado por su pareja, su cónyuge, por un amigo, tal vez fue despreciado por algún hermano suyo en la iglesia, por el pastor de su iglesia, porque nadie es perfecto, todos cometemos errores. Vamos a ponerle acá a otra persona, nada más y nada menos, a nuestro Señor Jesucristo siendo despreciado, siendo insultado, y nos vamos a encontrar y vamos a echar un vistazo a través de la palabra de Dios hasta esta discusión que estaba teniendo nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Y es una discusión bastante importante, y aquí le dieron un insulto que en esa época era algo bastante fuerte, muy fuerte. Yo no sé a cuántos de ustedes lo han insultado y le han dicho: si tú eres un inmigrante, tú no perteneces a este país. ¿Verdad que a veces duele cuando a usted le dicen esto? Tú eres un inmigrante, regrésate a tu país. Es un insulto, es un desprecio. Pues haga de cuenta que a nuestro Señor Jesucristo le hicieron el mismo desprecio. Solo que en aquella época, ¿sabe cómo le dijeron a él? Se me hace que tú eres samaritano. Y a decirle a un judío que era samaritano en esa época era un gran insulto, porque los samaritanos no eran 100% judíos. Se les consideraba dentro del pueblo de Israel como personas mestizas, ni judío ni samaritano, mestizo, la unión de dos razas. Y aparte de eso, la palabra samaritano, los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque dice la historia que aparentemente los samaritanos
obstruyeron la construcción, la reconstrucción del muro de Israel. Aparte de eso, ellos formaron su propia religión, que era una mezcla de idolatría con judaísmo. Y por esas muchas razones, el pueblo israelita no se llevaba con el pueblo samaritano. Y para ponerlo a usted en perspectiva, esa era la discusión y el insulto que le lanzaron al Señor Jesucristo. De esta manera lo encontramos en Juan 8, capítulo 48. Respondiendo entonces los judíos, le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Al decirle esto, le estaba diciendo: tú ni eres judío, ni eres samaritano, eres mestizo. Además de eso, eres un idólatra. Lo estaban insultando de una manera bastante tremenda al decirle: ¿no decimos que tú eres samaritano? Y era un gran insulto. Dice que el pueblo de Samaria, allí podían llegar a acogerse los que iban huyendo de las leyes, de alguna condena que le habían dado en Israel, los que habían sido condenados o excomulgados de las religiones judías, la religión judía, y ahí se iban y se refugiaban en Samaria. Por eso los judíos, los israelitas, no se llevaban bien con los samaritanos. Y cuando encontramos esta discusión del Señor Jesucristo en capítulo 8, versículo 48, precisamente con este pueblo de Israel, encontramos ese gran insulto proferido a nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee todo el capítulo 8 del libro de Juan, va a encontrar esa discusión y va a encontrar esas palabras fuertes, tanto de los judíos hacia él, como el Señor Jesucristo diciéndole a ellos: sois de vuestro padre el diablo. Imagínense ese intercambio de palabras. Y de repente le contesta el otro: ¿acaso no decimos nosotros también que tú eres un samaritano? Uno de aquellos que acepta cualquier tipo de gente que viene huyendo de las leyes y los aceptan libremente en su pueblo. ¿Acaso tú no eres un idólatra? Tú eres un mestizo. Todos esos insultos estaban siendo proferidos a nuestro Señor Jesucristo en una sola palabra: eres samaritano. ¡Qué insulto tan fuerte! Y si nos vamos a encontrar la palabra del Señor al libro de Juan capítulo 4, versículo 23, viene esta mujer samaritana, hablando de la mujer samaritana, y le dice al Señor Jesucristo: bueno, nuestros padres dicen que aquí es el lugar donde se deben de adorar, y ustedes los israelitas dicen que no, que es en Jerusalén. Entonces dime, ¿dónde es el lugar? ¿Dónde es el lugar exacto? ¿Cuál es la iglesia correcta? Podría preguntar usted en esta época. ¿Cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión perfecta? Y muchos preguntan eso. Mire, hay tantas iglesias abiertas, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Y una respuesta muy sabia de nuestro Señor Jesucristo hacia aquella mujer samaritana le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire qué respuesta tan tremenda. Si usted se estaba preguntando lo mismo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa fue la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le dijo a esta mujer samaritana. Y si nos vamos conforme a la palabra de Dios, vamos a encontrar más adelante, y todo el mundo lo sabe y lo ha conocido, la parábola del buen samaritano. Aquel buen samaritano que recogió al herido, lo vendó, pagó su deuda, pagó su estadía en el hospedaje, por decirlo así, pagó el cuidado hospitalario que le dieron a esta persona, y lo pagó un samaritano. Pero pasó también aquel sacerdote, y ese no movió ni un solo dedo para ayudar a aquella persona que estaba herida, moribunda. No tuvo misericordia. Y el Señor Jesucristo, al venir a este mundo y encontrarse platicando con la mujer samaritana y hablándole a esta mujer samaritana, ella misma le dice: pero ¿cómo tú vienes a hablar conmigo si los samaritanos y judíos no se llevan entre sí? En otras palabras, no se quieren entre sí. Y vemos cómo en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo fue hacia aquel pueblo
que tal vez un poco desviado de la verdad, pero con un corazón sencillo y lleno de amor para ayudar a su prójimo, que era algo de lo que carecía el pueblo israelita. En una demostración tan fuerte de que aquel sacerdote pasó de largo y no le importó ver a aquel herido, aquel enfermo, y pasó de largo y, como decimos, se hizo de la vista gorda. No te vi. Si no te vi, no soy culpable. Imagínense. Y ahora encontramos a aquel samaritano llevándolo al hombro, tal vez en su caballo, dejándolo en la posada. Cuídamelo y cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado esta persona. Y podemos ver ese desbalance en amor, en misericordia entre el pueblo samaritano y el pueblo israelita. Y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, pero ¿quién tenía más la razón? ¿Quién actuó de buena fe con aquel hombre herido? Y sin lugar a dudas, usted y yo podemos decir, el buen samaritano. Hasta le llaman el buen samaritano. ¿Qué fama ha creado usted? ¿Cómo lo tienen a usted en su iglesia? ¿Lo tendrán también como un samaritano? Bueno, este adora ídolos también, ha confundido la religión, está practicando doctrinas que no están conforme a lo que nosotros decimos acá, lo vamos a excomulgar. Está fuera de esta congregación porque está predicando unas doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y volvemos de nuevo al pueblo samaritano. Era más o menos un balance entre lo antiguo y lo moderno comparado con hoy, entre el samaritano y aquellas personas que muchas veces son excomulgadas de sus iglesias, son echadas de sus iglesias. ¿Quién tendrá mayor la razón? ¿Quién aplicará la misericordia, el amor, el cuidado hacia el prójimo? Y el Señor Jesucristo, hablando acá con este pueblo judío, le dan ese gran insulto. ¿Acaso no decimos nosotros que eres samaritano? Es como que a usted, que es todo un ciudadano americano, nacido en Estados Unidos, hijos de padres ya segunda generación, nacida en Estados Unidos, le digan, tú eres un inmigrante. Y usted se enoja y dice, no, pero si yo nací aquí, yo no soy inmigrante. Y yo no practico todas esas cosas. ¿Acaso tú no eres, no decimos más bien nosotros, que tú eres samaritano? ¿Quién era mejor? ¿Quién practicaba la misericordia? ¿Los samaritanos o aquellos que seguían rigurosamente al pie de la letra la doctrina por escrito, pero no la práctica? Y podemos ver, tal vez usted se estará preguntando en esta hora, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿A dónde me voy? Estos hacen esto, estos dicen que no. La respuesta del Señor Jesucristo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiere usted adorar al Padre en espíritu y en verdad? Ojalá que usted así sea, porque entonces usted forma parte de la verdadera iglesia de Cristo. Cuando usted cree en Cristo Jesús como su Salvador. Y fíjese, la mala fama, no sé si usted ha escuchado el dicho de cría fama y échate a dormir. Pues esa fama la tenían los samaritanos. También algo bien importante que a mí me impactó también es saber que parte de Samaria está en la actual Cisjordania, un país que es límite dentro de Israel y Cisjordania, están a la par. Me parece que justo ahí es entre ese límite donde nace el río Jordán. Fíjese, existe actualmente Samaria, solo que tiene otro nombre, Cisjordania. ¿Cómo estará la religión ahí? ¿Cómo estarán aquellos adoradores adorando a Cristo en espíritu y en verdad? ¿Es usted uno de esos adoradores? ¿Ha sido usted insultado también? ¿Ha sido usted excomulgado de su congregación? Porque tal vez se le considera un samaritano, pero no el buen samaritano, sino el samaritano con mala fama. Dice que los samaritanos ahí abrigaban a los que eran delincuentes y los aceptaban y podían venir huyendo de Israel a refugiarse en Samaria. Y no les gustaba esto a los israelitas, porque aquellos eran culpables.
y habían criado esa mala fama. Por eso encontramos este insulto tan fuerte hacia nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 48. Pero para poder entenderlo, saborearlo y ver por qué, de qué se trata, usted necesita saber toda la historia detrás del pueblo samaritano. ¿Quiénes eran? ¿Por qué eran tan despreciados? ¿Por qué era un insulto llamarle eres un samaritano? Ahora usted y yo lo consideramos un buen samaritano. El Señor Jesucristo vino a romper esos estereotipos. Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Si usted ha sido insultado, si usted ha sido excomulgado, si usted ha sido puesto como una persona no grata en alguna iglesia, en alguna organización, los samaritanos también sufrieron lo mismo. Pero nuestro Señor Jesucristo, que vino a deshacer las obras del diablo, vino a dar vida a aquellos, a anunciarles apertura de cárcel. Amigo del Evangelio, crea en nuestro Señor Jesucristo. No se arrepentirá. El salmista David pudo decir, gustad y ved, saboread, que Jehová Dios es bueno. Es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Migración Celestial, trayéndole el sabor de la palabra del Señor, que no va a regresar a Él vacía, mas va a traer fruto en abundancia. Y ahora sí, nos vamos a los 10 minutos de Génesis y Migración Terrenal, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma, y para eso tenemos estos 10 minutos para trabajar en sus casos migratorios, en sus taxes, en su incorporación de iglesias, porque de eso sostenemos la predicación del Evangelio. No se vaya, regresamos.